Bendiciones de Dios, estamos en vivo y en directo. Que Dios los bendiga en gran manera a cada persona que está en este momento visualizando este vivo. Vamos a ir a la palabra de Dios y la palabra de Dios en este momento se tratará acerca del tiempo del fin. La Biblia dice en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, ponga mucha atención lo que está escrito en la palabra de Dios. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. Gloria a Dios. Es impresionante lo que es la palabra del Señor. La palabra de Dios habla del tiempo del fin y nosotros podemos notar en muchas partes de la palabra de Dios acerca del tiempo del fin. Y la Biblia revela las Sagradas Escrituras de un hombre llamado el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra de Dios revela claramente este gran personaje que se levantará en los últimos tiempos. En los últimos tiempos se levantará este gran personaje, dice la palabra de Dios, y tendrá un poder engañoso. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Dios les bendiga a todos los que se van sumando. Estamos hablando acerca del tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Ponga atención lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice así: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eclesiastés, la palabra del Señor habla en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Que nada hay nuevo debajo del sol. Todo lo que fue en el pasado será en el futuro. Está escrito en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, que este hombre también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estimado amigo, estimado amiga, usted señora, usted señor, que está observando este vivo, es impresionante lo que es la palabra de Dios acerca del tiempo del fin. La palabra de Dios habla que este hombre hará grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Usted se acuerda de la palabra de Dios que habla en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37? Este hombre llamado Elías, que estuvo en el monte Carmelo, la Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 37, aquella oración que hizo Elías en el monte Carmelo diciendo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, mire la oración de él, para que tú, oh Jehová, porque tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Este hombre, dice la palabra de Dios, este hombre, este inicuo, este hijo de perdición, este hombre se levantará en los postreros días, en los días más adelante, y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Créame que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos decisivos, estamos en tiempos proféticos,
tiempos de agarrarnos de las manos de Dios, de seguir fiel el camino del Señor Jesucristo y no desmayar. La Biblia revela en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, que nada hay nuevo debajo del cielo. Todo lo que fue será en el futuro. Y este hombre evidentemente quiere hacer algo similar a lo que hizo Elías allá en el monte Carmelo, que pidió fuego del cielo. Dice la Biblia que este hombre de pecado, este hijo de perdición, este inicuo, también hará descender fuego del cielo. ¿Pero para qué? En el 14 usted se puede dar cuenta que dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ponga mucha atención. La palabra de Dios habla. ¿Usted se acuerda en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1, que el rey Nabucodonosor, uno de los reyes imponentes del pasado, que poseía el mayor liderazgo del reinado del imperio babilonio, dice la Biblia que en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, él hizo una estatua de oro, y esa estatua de oro era para que toda la población del pasado se postren y lo adore. Dice la palabra de Dios que toda la población del pasado se iban a postrar y adorar a la imagen a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Dice la palabra de Dios que todos se postraron, excepto 3 varones: Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la palabra de Dios que fueron 3 varones que no se doblegaron delante de la estatua de oro hecha por el rey Nabucodonosor. Pero observe lo que está escrito y lo que se vendrá en los postreros días. Dice la Biblia: y hacía que todos, pequeños y grandes, es decir, para las fuerzas del mal, para Satanás, para sus demonios, no habrá edad, no habrá niños, no será de 5, de 7, de 14, de 20, de 70 años, no habrá edad, porque dice: y hacía que todos, absolutamente todos, pequeños y grandes, es decir, no hay edad, ricos, aquellos que tienen una cuenta bancaria en Suiza, en Estados Unidos, en dólares, en Bitcoin, en los pesos, en euro. No importa el poder adquisitivo, monetario y financiero que pueda tener la persona. Dice la Biblia: hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, ¿sí?, pobres, aquellas personas que están en África, que comen una sola vez al día, y sin ir más lejos, estas personas que están acá en nuestro país, en la República Argentina, que comen una sola vez al día. A Satanás, al diablo, no le importa si tiene condiciones o no tiene condiciones. Observe lo que está escrito. Libres, aquellos que están en libertad, aquellos que pueden gozar la libertad, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En los postreros días que vendrán, dice la palabra de Dios que será una marca en la mano derecha o en la frente. Es decir, será optativo, será opcional, será en la mano derecha o será en la frente. Dice la palabra de Dios que la marca será puesta en la mano derecha o en la frente. Y dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender. Es decir, en aquellos tiempos que habla la Biblia, tiempos futuros, que créame que esto se cumple en cualquier momento porque es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que tenga sus depósitos llenos de mercadería,
llenos de materia prima, aquellos empresarios que van a vender, aquellos comerciantes que van a vender, y si no tienen la marca en la mano derecha o en la frente, no podrá vender. Y aquella persona que vendrá a comprar tampoco tendrá la posibilidad de comprar. ¿Por qué? Porque la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente no está en la persona que vende y tampoco en el comprador. Puede llegar que no esté, y dice la palabra de Dios que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, ponga mucha atención, la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, podrá tener la marca de la bestia, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hermanos, hay cumplimientos bíblicos de la palabra de Dios, y usted puede notar en Apocalipsis capítulo 16 que habla acerca de la copa de la ira de Dios. La Biblia dice que Dios derrama de sus copas de la ira de Dios sobre la faz de la tierra, y hay grandes acontecimientos que ya están ocurriendo en la faz de la tierra, en todos los países, en todos los continentes del mundo. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Hay terremotos, cuando oiréis de terremoto, de guerra, de rumores de guerra. Dice la palabra de Dios que todo se está cumpliendo, todo se está cumpliendo. Y hay un dato muy importante en la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 16 en adelante, habla acerca de las copas de la ira de Dios, y yo quiero leerle el versículo 12, que hay un cumplimiento tremendo de la palabra de Dios. Hay un cumplimiento tremendo que dice, y esto usted lo puede corroborar, hay datos que usted puede corroborar en YouTube, en Google, en fin, datos precisos que usted puede corroborar que este acontecimiento bíblico está cumplido. Ya se cumplió, es una palabra profética. Apocalipsis capítulo 16 versículo 12 dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de los orientes. Usted puede notar que el río Éufrates ya se secó. Hay algunos que me dirán, no, pero hay algunos charcos de agua que, mire, déjeme decirle que la gente que va a estar en esa batalla contra el Dios Todopoderoso, en el día que revela la Biblia, que en Hebreos es llamado el Armagedón, van a ser gente muy preparadas, ejércitos que van a estar preparados, y no será obstáculo ese mínimo charco de agua, por así decirlo, en el gran río Éufrates. La Biblia dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó. ¿Para qué? Para que los reyes de los orientes puedan llegar hasta el lugar donde revela las sagradas escrituras. Señora, Señor, Iglesia de Jesucristo, es momento de despertar, es momento de predicar la palabra de Dios, es momento de despertar, porque hay acontecimientos bíblicos. La palabra de Dios es uno de los libros más leídos, uno de los libros más antiguos que sigue perseverando, y es verdad. Y podemos corroborar por la palabra de Dios, cotejando la Biblia, que el cielo y la tierra puede pasar, mas la palabra de Dios no pasará. Y este es un gran acontecimiento bíblico que está cumpliéndose en la faz de la tierra. Ponga mucha atención. La Biblia dice que este hombre querrá hacer grandes señales, como se hizo en el pasado, y no se equivocó el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 1 versículo 9, en decir que todo lo que fue en el pasado será en el futuro. Es decir,
Es decir, que si este hombre hará descender fuego del cielo, estará copiando lo que hizo Elías en el monte Carmelo. Hará descender fuego del cielo, ¿para qué? Para engañar. Y la Biblia dice, para engañar si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Ponga atención. Es tremenda lo que es la palabra del Señor. Sigamos leyendo este texto sagrado. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, el diablo, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Es decir, la República Argentina está involucrada en este gran acontecimiento que va a ser evidentemente tremendo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y así dice el Señor Jesucristo: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudos y vean sus vergüenza. Es decir, este hombre, este hijo de pecado, este cuerno pequeño, este anticristo, este blasfemo, este hombre que se levantará, dice la Biblia, los reunirá en el lugar en que hebreo se llama Armagedón. Es ahí donde Satanás, el diablo, quiere reunir a muchísima gente, y es algo impresionante lo que relata la palabra de Dios. Y él va a reunir en el valle del Armagedón, en el valle de Meguido, como está escrito en su palabra. Y créame, señora, señor, estamos en tiempos decisivos, estamos en tiempos proféticos. Toda la palabra de Dios está cumplida. Estamos viendo en el planeta Tierra el calentamiento global. Estamos viendo grandes acontecimientos de la palabra de Dios. Observe lo que está escrito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie, ponga mucha atención, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender esta palabra. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Usted sabe lo que es la apostasía, ¿se acuerda? Es la anarquía, es la falta de desorden, es el desorden, digamos. Es lo que menciona las antes venga la apostasía, hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice la Biblia más en el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ponga mucha atención. ¿Usted se acuerda de David, el pastor de ovejas? La palabra de Dios habla que David tuvo una guerra en el pasado, en cual esa guerra él puso a Dios en primer lugar. Y Dios le dio victoria en el Valle de la Sal, revela las Sagradas Escrituras. En el Valle de la Sal, Dios le dio victoria contra 18.000 arameos, 18.000 edomitas. Pasado el tiempo, la Biblia dice que después de la guerra, él llegó a su palacio y empezó a observar, empezó a analizar. Y él vivía entre cedros. Y el templo, el tabernáculo de Dios, habitaba entre cortinas. Entonces David entró a la presencia de Dios y le pidió a Dios que Dios le permita construir un templo, que él
propio Dios, que el Dios Todopoderoso pueda permitirle a David construir un templo. Créame que la palabra de Dios habla que Dios no solamente le dio los detalles, sino que le dio la explanada del templo. Le dio los detalles de las medidas que iba a ser el templo de Dios. La Biblia habla, la palabra del Señor, que David no pudo hacer el templo de Dios por causa de que David tuvo sus manos muy manchadas de sangre. Y la palabra de Dios dice que Dios permitió a Salomón construir el primer templo. La Biblia dice en segunda de Crónicas capítulo 13 en adelante, usted puede corroborar este dato, que Dios usó la vida de Salomón para construir el templo en Jerusalén, en el monte Moriah. Fue construido este primer templo, cuyo templo revela la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor fue causante y destructor del primer templo hecho por Dios. Ese templo cuyo Dios observó y dijo: he aquí que mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración en este lugar. Fueron palabras del Dios Todopoderoso y fue el templo hecho por mano de Salomón, permitido por Dios, diseñado por el propio Dios, cuyo arquitecto es Dios. La Biblia dice que el causante del primer templo fue, el causante de la destrucción del primer templo fue el rey Nabucodonosor. Pasado el tiempo, la Biblia revela en Esdras capítulo 5 en adelante que Dios tocó al rey Ciro para que dé la orden para la reconstrucción del segundo templo, y Zorobabel puso las manos a la obra del segundo templo. La Biblia dice que fue reconstruido el segundo templo, y usted se va a acordar muy bien, la palabra de Dios habla que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, nuestro Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dice la palabra de Dios que los fariseos le dijeron: maestro, ¿veis este templo que hemos hecho para nuestro Dios? Y Jesucristo, dice la palabra de Dios, que observó el templo y dijo: de cierto, afirmando, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Usted se acuerda? Dice la palabra del Señor que fueron las palabras del Señor Jesucristo, aquella profecía, aquella palabra tremenda que dijo: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra. Y narra la historia judía, esto no está en la palabra de Dios, pero la historia judía dice que el rey Tito, el emperador Tito, fue el causante de la destrucción del segundo templo. Pero la palabra de Dios habla en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice que este hombre, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, ponga atención, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que el tercer templo no está edificado todavía, pero la palabra de Dios dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, el blasfemo, la bestia, va a sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y evidentemente esto es algo que se va a cumplir. La palabra de Dios es clara, es real, y este hombre, ponga atención lo que dice la palabra de Dios, este hombre tiene un dato muy importante en la Biblia. La palabra de Dios tiene un dato tremendo.
en Daniel capítulo 11. Usted puede corroborar este dato conmigo. La Biblia da un detalle muy importante de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, que del Dios de sus padres él no hará caso, ni tampoco del amor de las mujeres. Ponga atención. Daniel capítulo 11, versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es decir, si la Biblia, la palabra de Dios, dice que este hombre, este hijo de pecado, este cuerno pequeño, este hijo de perdición, del Dios de sus padres no hará caso, evidentemente este hombre tendrá padre y tendrá madre. Tendrá padre, tendrá madre, tendrá pasaporte, tendrá, en fin, vendrá de madre y de padre, y evidentemente aclara la Biblia que los padres de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, conocerán a nuestro Dios. Al Dios que revela la Biblia de Isaías 44, Jehová, el único Dios, a ese Dios. Pero del Dios de sus padres, él no hará caso, ni del amor de las mujeres. Es decir, que va a estar concentrado. Este hombre de pecado, este hijo de perdición, va a estar concentrado en lo que va a querer hacer. Va a estar concentrado en lo que va a querer hacer, porque es tiempos del fin, y la palabra de Dios revela que es tiempo del fin. Es algo impresionante lo que es la Biblia, lo que es la palabra de nuestro Dios. Iglesia de Jesucristo, tenemos que despertar, porque el tiempo profético se está cumpliendo. Grandes acontecimientos están en la palabra del Señor y que lo estamos viendo. Y este hombre de pecado, este hijo de perdición, dice la palabra de Dios que sobre todo se engrandecerá. Es decir, va a ser algo impresionante lo que será en los próximos días, en los próximos años. Déjeme decirle que los tiempos que vienen, los tiempos que vendrán, los tiempos que se avecinan, son tiempos realmente que nos tenemos que agarrar de las manos de Dios, porque son tiempos impresionantes. La Biblia dice, la palabra de Dios, que esos tiempos son tremendos. Que Dios les bendiga a todos los que se van sumando. A Claudio, que Dios le bendiga y está mandando saludos. Cecilia Flores, en fin, a su esposa, a Claudio, a su esposa, a toda la familia, que Dios les bendiga. Estamos en un mensaje tremendo, profético, un mensaje de la palabra de Dios, y dice la Biblia que los cumplimientos de la palabra de Dios es real. Las trompetas están sonando, Cristo está volviendo, y es un mensaje tremendo de la palabra de Dios, que los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos donde el Dios Todopoderoso está dando una oportunidad a toda la población. Y la Biblia dice que este hombre de pecado, este hijo de perdición, este cuerno pequeño, no dará brazo a torcer, porque sobre todo se engrandecerá. Es algo tremendo. ¿Y dónde será esto? Es algo impresionante. Que Dios le bendiga a Marcelo Centurión, Dios bendiga a la palabra, dice amén, hermano, Dios te bendiga mucho. Escuche bien, la Biblia, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, que la reunión de este gran acontecimiento, de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, de este cuerno pequeño, menciona la Biblia que este blasfemo, que este inicuo, logrará reunir a todos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
ahí será el lugar donde será el gran lugar donde estarán todos aquellos reunidos en la batalla del Armagedón. Y dice la palabra de Dios que habrá un gran acontecimiento. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 lo podríamos leer de ahí. Dice la Biblia que de su boca sale una espada aguda. Este es el Cristo Todopoderoso. Ponga mucha atención. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa, atención, él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, hermanos, lo que va a pasar va a ser algo tremendo. Aquella guerra que habrá en los últimos tiempos, déjeme decirle que será la gran batalla del Dios Todopoderoso. Y ponga atención, cuando el Dios Todopoderoso pisa el lagar del furor de la ira de Dios, dice que aquello es una devastación tan grande es la devastación, que la sangre llegará hasta el freno de los caballos. Va a ser algo impresionante. Apocalipsis capítulo 14, versículo 20, dice la palabra de Dios: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Imagínese lo que será eso. Va a ser algo impresionante. Isaías, ponga atención, Isaías, lo que revela la palabra de Dios es algo impresionante. Usted va a buscar ahí, Isaías, capítulo 37. La Biblia revela algo impresionante. Isaías capítulo 37, versículo 36. Y salió el ángel de Jehová. Esto sucedió en aquel tiempo cuando el rey Ezequías se presentó delante de Jehová, porque el rey Sennacherib estaba atacando al pueblo de Judá, y el rey Ezequías vino a la casa de Jehová, al templo, y se presentó delante de la presencia de Dios porque estaba siendo atacado por el rey de Asiria, Sennacherib. Y vino la palabra de Dios diciendo de esta manera: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muerto. Ponga atención. Que Dios le bendiga al apóstol Armstrong, que está conectado con nosotros también. Que Dios le bendiga al pastor Aldo Cáceres de Añatuya, Santiago del Estero, que está también en la transmisión. Que Dios bendiga a los que se van sumando. La palabra de Dios habla que en el día de la venida del Señor, en el valle del Armagedón, el valle de Megiddo, que va a ser la gran guerra del Dios Todopoderoso, la palabra del Señor habla y dice que un ángel de Dios, observe lo que pudo hacer un ángel de Dios: destruir a 185,000 hombres a filo de espada. Imagínese lo que será la batalla del Dios Todopoderoso en el valle de Megiddo, en el valle del Armagedón. Dice que aquello será una mortandad tan grande que la sangre llegará hasta el freno de los caballos. Pero usted, ¿qué me está queriendo decir de la gran destrucción del Dios? Que Dios destruya, que Dios va a destruir. Usted me vino a hablar de muerte. No, yo le vine a hablar de esto. Observe lo que está escrito en la palabra de Dios. Isaías 43, capítulo 43, versículo 25. Así le dice el Señor Dios Todopoderoso a usted: yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo.
y no me acordaré más de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré más de sus pecados. No permita que usted llegue a ese tiempo, o no permita que su vida sea totalmente destruida por las fuerzas malignas. Agarre esta oportunidad que Dios le está dando a través de este medio, donde quiera que usted esté, en la República de la Argentina, en América, en todos los países de habla hispana donde está llegando esta transmisión. Acepte esta gran oportunidad que el Dios Todopoderoso te da, diciendo: yo soy. Así te dice el Señor: yo soy el Dios que perdona tus pecados, que borra tus rebeliones. Y dice más, hazme recordar. Entremos en juicio juntamente, hablemos, dialoguemos, habla tú para justificarte. Gloria al Dios Todopoderoso. Estoy sintiendo algo grandísimo, algo poderoso. Y Dios te da esta oportunidad. Grandes acontecimientos están ocurriendo en todo el mundo, en todo el mundo. Es momento de agarrarse del Señor Jesucristo. Es momento de entrar en la presencia de Dios para glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Donde quiera que usted esté, voy a hacer una oración por usted. Dios te salva, te libra, te da vida, vida eterna, vida con abundancia. El Dios Todopoderoso te bendice de una forma especial. Si usted tiene la posibilidad de cerrar sus ojos, usted lo hará. Vamos a orar por usted. Padre, esta persona está en este momento escuchando esta oración y está orando conmigo, con fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Señor mi Dios, yo te pido, ven a perdonar, como está escrito acá en tu palabra. Yo soy el que borro tus rebeliones. Ven a borrar las rebeliones de esta persona que está escuchando esta transmisión, que te está pidiendo perdón de sus pecados, perdón de sus errores, de sus debilidades, de sus iniquidades. Ven a anotar en el libro de la vida y a sellarlo con su sangre, Señor, para que el día que Cristo vuelva a la tierra, esta persona tenga salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su casa, su hogar, su familia, sus seres queridos. Estamos en cualquier momento en una nueva transmisión. No se olvide de esto. El Dios Todopoderoso te dice: yo soy el que perdona y borro todas tus rebeliones. Que Dios te bendiga de una forma abundante. Que Dios bendiga de una forma especial toda su vida.